Muy buenos días a todos nuestros clientes. Gracias por estar presente en este webinar. Les damos la más cordial bienvenida. Vamos a dar un par de minutos para esperar a que se terminen de conectar nuestros demás participantes. Muchas gracias. De parte de Softland, le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes a este webinar en el que mostraremos cómo analizar y controlar tu presupuesto.
En la coyuntura actual, nos es crucial tratar temas que faciliten la toma de decisiones de las empresas latinoamericanas en el momento oportuno. Los módulos de control presupuestal y presupuesto financiero de Softland permiten a las empresas llevar un control detallado de su presupuesto, analizarlo y hacer comparaciones entre el presupuesto real y proyectado para mejorar el proceso de la toma de decisión. Al final de la sesión, daremos un espacio para una ronda de preguntas. Sin embargo, si surgen dudas, envíennos por favor sus consultas por escrito en la sección de preguntas en cualquier momento. Esta sesión está grabada para que podamos compartirla con ustedes a posteriori. Les presentamos a Carlos Arévalo, gerente comercial de Softland El Salvador. Carlos cuenta con más de 15 años de vasta experiencia en el área de consultoría y administración de soluciones de software tipo ERP. Carlos hará una demostración funcional de los módulos control presupuestal y presupuesto financiero. Carlos, muchas gracias. Adelante. Gracias por acompañarnos el día de ahora. Gracias, Lorena. Muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Bueno, antes que nada, agradecerles por su participación en este webinar. Creo de que esta situación del COVID, bueno, ha venido a plantearnos algunas buenas costumbres y gracias a eso, digamos, estamos más conectados con todos nuestros clientes y con todas las personas que quieren, digamos, ver cuáles son las funcionalidades que tiene nuestro sistema. Y en esta oportunidad les traemos un tema que es bastante interesante en esta coyuntura actual. Muchas empresas se ven en la necesidad de poder controlar y analizar cuáles son las salidas e ingresos que tiene la empresa, en este caso por medio de un presupuesto. Si nos han estado acompañando en las oportunidades anteriores, vemos que hemos compartido temas como lo son, por ejemplo, el flujo de caja, que está muy relacionado con este tema, y trataré de ser muy concreto aprovechando estos 45 o una hora que nos queda para poder darle algunos tips de cómo controlar el presupuesto, ya sea a nivel genérico, ¿verdad?, por medio de alguna implementación del ERP, o directamente con las funcionalidades que tienen nuestros módulos que ya mencionaba Lorena, que son presupuesto financiero y control presupuestal. Voy a deshabilitar un poco mi audio, bueno, perdón, mi video para que sea más fluido la comunicación y voy a quedarme con la presentación. Cualquier consulta, por favor, la pueden hacer vía texto aquí en el chat y con mucho gusto Lorena va a estar anotándolas y las vemos al finalizar la presentación. Si es alguna duda puntual con algún tema que esté viendo, pues igual lo escriben ahí y Lorena lo va a estar canalizando para poderme interrumpir en cualquier momento de la presentación. Bueno, vamos a ello. Ok, antes que nada vamos a ver un poco sobre qué es un control presupuestal. Básicamente el control presupuestal es un instrumento que me permite canalizar y coordinar todos los diferentes departamentos mediante la implementación de un plan. ¿Qué quiere decir esto? Que más allá de la herramienta que conocemos como un reporte que me presenta cuál fue lo que presupuesté versus cuál fue lo que se va ejecutando, es básicamente las herramientas o el conjunto de herramientas que me permiten hacer la implementación de este control. ¿Cuáles son algunos de los pasos para la definición de un presupuesto? Y se resumen básicamente en 7, por lo menos los hemos planteado en 7 pasos fundamentales. El primero sería la previsión, ¿verdad? Hay que tener claro qué es lo que queremos controlar, ¿verdad? Hay que tener claro cómo es que lo vamos a implementar y para eso obviamente tenemos que saber cuáles son las áreas de nuestra empresa que precisamente queremos controlar por medio de un presupuesto, la planeación. Hay que definir un equipo de trabajo, ¿verdad? Normalmente hay algún encargado o director de presupuestos o un comité de presupuestos, el cual se encarga de recopilar, aplicar y controlar los datos que eventualmente se van a formar parte de nuestro presupuesto. Luego está la parte de la formulación. ¿Cuál sería la formulación? Básicamente, cuando hablamos de un presupuesto, no hay ningún dato en piedra, por decirlo así. Prácticamente son estimaciones que uno hace a futuro y estas pues van a ser planteadas en alguna sesión con los responsables de las diferentes áreas, en donde se van a plantear hipótesis de resultados que van a venir en el futuro.
A eso le llamamos formulación y luego hay una etapa de aprobación. Esta etapa de aprobación, pues básicamente es el análisis de esa información que los diferentes departamentos han aportado para poder llegar a un consenso en la empresa en su totalidad, ¿verdad? Para poder, digamos, plantear un presupuesto hay que contar con los departamentos de compras, departamentos de ventas, departamento de logística y en conjunto, básicamente, hacen el presupuesto que eventualmente se va a aprobar. El siguiente sería la ejecución. Y aquí es donde entra mucho la ayuda de un ERP para poder controlar esa ejecución. Esto básicamente es tener un mecanismo que me permita aplicar o visualizar cuál ha sido la ejecución que va haciendo de este presupuesto conforme va ocurriendo en el momento, ¿verdad? Prácticamente cuando ocurren las transacciones, ya estoy ejecutando un presupuesto, ¿verdad? Es ya entrar en la fase de todos los números que nos planteamos como hipótesis, pues ver cómo se van a ir ejecutando en el tiempo. Y luego sería el control. El control básicamente es muy importante y ahí va a depender de qué tipo de presupuesto es el que quiero implementar en mi compañía. Si hablamos de un control presupuestal como tal, pues estamos hablando de que tengo que controlar esas salidas y entradas de efectivo. Genera que voy a ir realizando conforme se vayan haciendo las transacciones que me van a afectar un presupuesto. Y luego está la última etapa, que sería la de evaluación. Esta prácticamente es una visualización o una fotografía de cómo quedaron los resultados posterior a haber hecho o haber ya transcurrido el periodo en donde yo quería presupuestar, y en base a los análisis de evaluación que se hagan, pues me va a servir para poder formular los próximos presupuestos para los periodos, ¿verdad? Prácticamente ver lo que obtuvimos para poder ir afinando el lápiz a la hora de establecer un nuevo presupuesto para un nuevo periodo. Un poco para romper los mitos a la hora de implementar el presupuesto en nuestras compañías. Muchas veces tenemos algunas ideas de que los presupuestos son contraproducentes, más que todo para la persona que está ejecutando las transacciones. Muchas veces se piensa de que esto me resta tiempo a mis actividades diarias. Esto es, digamos, totalmente falso. Si tengo un buen sistema de implementación del presupuesto, básicamente hace falta formular bien ese presupuesto, poner los puntos de control y no debería de quitar ningún tiempo adicional a la hora de estar ejecutando mi operación diaria dentro de la compañía. Que restringe el margen de negociación, también es un mito a la hora de decir, bueno, me rijo bajo un presupuesto y ya me limita a la hora de, por ejemplo, negociar un contrato con un proveedor o con un contratista. Totalmente falso. El tema de poder tener ese margen de maniobra va a estar ligado también a cuáles van a ser las cláusulas que se le pongan al presupuesto en ese margen de flexibilidad. ¿Vea? Si yo previamente definí que mi presupuesto tiene un margen de maniobra o puedo hacer transacciones de ajuste dentro de las partidas que están dentro del presupuesto, pues no voy a tener ningún problema a la hora de negociar ningún contrato. Luego estaría que no es modificable y debo cumplir con lo planteado inicialmente. Muchas veces se piensa de que el presupuesto es algo que ya está escrito en piedra y prácticamente se debe de cumplir a cabalidad, y esto creo que en esta situación lo hemos vivido todos. Todos creo que formulamos presupuestos allá por octubre, noviembre del año pasado y nos planteamos ciertos resultados que con esta situación que nadie preveía, prácticamente cambió ese panorama y por ende nos hemos visto obligados a hacer esas modificaciones si es que teníamos un presupuesto para poder cumplir esos nuevos objetivos en base a una nueva realidad. Entonces, un presupuesto que esté bien implementado debe de ser modificable en el transcurso del tiempo. También que restringe lo que necesito gastar e invertir. Muchas veces, y está muy ligado al punto número 2, la parte de la flexibilidad que tiene que tener el presupuesto
eso rompe un poco este mito, ¿verdad? Que no me restringe a la hora de tener que invertir si es que se prevé o se ve la necesidad en un momento dado. Y el quinto sería que hace más burocráticos los procesos internos. Esto muchas veces ocurre a la hora de querer implementar un presupuesto rígido cuando no se tiene una cultura de presupuesto en la compañía. Muchas veces hay que hacerlo paulatinamente. Muchas veces a la hora de querer implementar un presupuesto no necesariamente se tienen que restringir todas las operaciones, puede dejar un margen de maniobra, y de hecho en el sistema nuestro, en Softland ERP, en los diferentes módulos, hay una flexibilidad para poder ir regulando qué quiero y no quiero controlar a la hora de realizar los egresos de la compañía. Entonces eso nada más un poco, mencionar un poco los mitos a la hora de implementar el presupuesto. Los beneficios, aquí voy a ir muy brevemente para que puedan ver un poco la funcionalidad de los módulos. Son módulos que son bastante extensos, digamos, yo podría aquí pasar 4 horas hablando del módulo y no es la idea es resumirlo en estos minutos que nos quedan y ustedes puedan tener una idea bastante clara de cuáles son los alcances que tienen. Dentro de los beneficios, bueno, sirve de guía. Esto a la hora de plantearnos ciertos objetivos, pues nos sirve de guía para ir controlando esos gastos. Ya hablábamos de que permite la flexibilidad de proyecciones. También nos ayuda a pensar en el futuro, ¿verdad? Si yo no sé para dónde voy, es muy probable que yo me pierda en el camino. Entonces, a la hora de plantear un presupuesto, nos sirve de guía para saber cuáles son los objetivos que nos estamos planteando al cierre de algún ejercicio. Permite organizar los recursos bajo una hipótesis de futuro. Esto ya lo hablábamos, que nos podemos amparar en datos históricos, ¿verdad? Cuando yo ya he tenido un presupuesto previo o en resultados previos. Y luego ir midiendo y tener los puntos de inflexión para poder ir haciendo los cambios que haya que hacer a la hora de modificar el presupuesto. Permite identificar excesos y diferenciarlos de las necesidades. Esto muy aplicable a esta realidad, ¿verdad? Creo que todas las compañías, me atrevería a decir que el 100%, se han visto en la necesidad de evaluar cuáles eran los gastos que se estaban haciendo y muchos de esos gastos se han considerado como que eran innecesarios. Entonces, prácticamente hay gastos que se han ido recortando y al tener un presupuesto es bastante visible en dónde es que estoy realmente gastando por necesidad y cuáles son realmente excesos que se están dando en la compañía. Entonces, el presupuesto me sirve bastante de herramienta para poder identificar o diferenciar estos dos factores. La sexta sería que plantea metas y ayuda a trazar un camino. Ya lo hablábamos, ¿verdad? Que prácticamente esto es una guía que me sirve para poder llegar a los objetivos. Y el séptimo sería que es una herramienta que me ayuda a coordinar los diferentes esfuerzos de las diferentes áreas. Ya hablábamos que el control presupuestal básicamente es un conjunto de herramientas que me permite coordinar diferentes departamentos que van a trabajar en función del cumplimiento de las metas que me he planteado en ese presupuesto. Luego es una herramienta que ayuda a coordinar. También decíamos que el punto 8, que me permite visualizar y analizar las desviaciones. Dentro de los controles que tiene el presupuesto, pues prácticamente yo puedo ir poniendo ahí de cuáles son los porcentajes de variación permitidos por cada partida presupuestal y yo puedo definir si permito o no ese tipo de variaciones. Y como noveno punto, que permite medir resultados. Creo que al final ese es de los objetivos claros del presupuesto, es medir cuáles son los resultados que voy obteniendo mes a mes, en el caso que sea un presupuesto mensual. Ya para hablar un poco de las herramientas que tiene Softland ERP para poder llevar un presupuesto, y hablo de ese término, manejar un presupuesto. Tenemos 2 módulos y ahí va a depender de qué tipo de presupuesto es el que quiere implementar en la compañía. Está por un lado presupuesto financiero, que es una comparación entre lo que yo presupuesté a nivel de centro de costo y cuenta contable versus los resultados que he tenido a nivel de la contabilidad, ya sea fiscal o comparativa, que tengo dentro de mi compañía. Si lo ponemos en términos muy generales, digamos que esto sería un análisis post-mortem de lo que
yo presupuesté versus lo que ya ejecuté. Hay un reporte de actuación, el que básicamente me compara cuál es el resultado que he tenido a nivel contable versus una estimación inicial que se hizo a nivel del presupuesto, siempre bajo esa misma estructura de centro de costo y cuenta contable. Me presenta una variación en monto y porcentaje y básicamente es un análisis plano de la información financiera. Y luego, por otro lado, tenemos el otro módulo, que es el módulo de control presupuestal, que ya como su nombre lo dice, ¿verdad? Es implementar un control en base a un presupuesto, el cual me permite, dentro de los diferentes módulos, ir haciendo diferentes validaciones para poder, de alguna manera, controlar cuáles son los gastos que estoy haciendo en mi compañía, partiendo directamente desde las transacciones que se generan en los diferentes módulos. Creo que voy a centrar el interés o la presentación en este módulo de control presupuestal porque es el que tiene más integraciones y es el que básicamente me permite el control de las transacciones desde los diferentes módulos. Un poco para hablar de la integración que tiene este módulo, prácticamente está integrado casi con toda la parte medular del ERP. Estamos hablando del módulo de control bancario, de módulos de facturación, cuentas por cobrar, compras, cuentas por pagar, contabilidad general, activos fijos, control de inventario y gestión de nómina. Dentro, digamos, de estas operaciones, como les decía al inicio, es un módulo bastante extenso y ya nos quedan de alrededor de 20 minutos para poderles plantear la idea y que se lleven una visión amplia de lo que es el módulo de control presupuestal. Nos vamos a enfocar en la integración con los módulos de compras y cuentas por pagar. Y si ustedes tienen, y bueno, incluyendo la parte de contabilidad, y si ustedes tienen algunas dudas adicionales, pues con gusto las vemos en la parte de consultas o con mucho gusto nos pueden contactar con Lorena para poder ampliar la información y que ustedes conozcan de primera mano cuáles son las opciones. Hablando un poco de lo que se necesita a la hora de implementar. Ya hablando dentro de la funcionalidad del ERP, bueno, lo primero sería tener definido el módulo de administración del sistema, los periodos contables, es decir, todos los meses que voy a presupuestar, establecer en qué moneda voy a controlar el presupuesto y definir qué tipo de contabilidad. El ERP permite manejar dos tipos de contabilidad, una fiscal y una comparativa, y puedo hacer presupuestos en ambas contabilidades. También puedo definir dentro de los otros módulos cuáles van a validar al presupuesto y cuáles no, ¿verdad? Yo posiblemente tenga implementado el módulo de caja chica, pero no necesariamente los gastos que se hacen desde este módulo es necesario que se validen en el presupuesto. Solo pongo un ejemplo, pero a nivel de la integración, pues yo puedo ir diferenciando cuáles módulos quiero que participen y cuáles no. Luego también es necesario definir el cuadro contable, ¿verdad? Dentro del módulo de control presupuestal es posible manejar un cuadro independiente o más bien permite manejar un catálogo de partidas presupuestales diferentes a las que manejo en la contabilidad. Es decir, la codificación contable podría ser distinta. Y esto sirve mucho a la hora de, o para compañías que su presupuesto lo tienen más a nivel macro. Entonces, hacen partidas presupuestales que son un código, por poner un ejemplo, G001, ¿verdad? Que es un gasto de, por poner un ejemplo, de publicidad, que engloba diferentes cuentas de mi catálogo contable, ¿verdad? Por ahí podemos hablar de las cuentas de medios publicitarios, de radio, televisión, revistas, y esas están englobadas en una sola partida presupuestal. Entonces, eso es lo primero, definir cuál va a ser el cuadro contable a nivel del presupuesto y definir los centros de costo que se van a utilizar en ese mismo presupuesto. Y luego va la parte de la homologación contable. Luego, aquí nada más a manera de visualización está el reporte de actuación, que es, si ustedes lo ven aquí, es un código de la partida, me presenta los centros de costo y cuáles son las asignaciones presupuestales, cuál es el asignado o autorizado original, las ampliaciones, reducciones, hay un comprometido o el reservado, el cual son montos que a nivel de los diferentes transacciones de los módulos voy a ir reservando ese efectivo
para posteriormente ya pasarlo al ejecutado y que me quede un saldo pendiente por ejecutar. Voy a pasarme directamente ya al ERP para que ustedes puedan ver una demostración funcional y voy a tratar de ir tocando muy brevemente y superficial la parte de integración de estos módulos para que ustedes tengan una idea. El módulo de control presupuestal, ¿verdad? A la hora que se define este presupuesto se le da un mantenimiento y aquí se le define cuál va a ser el código y los parámetros o las características de este presupuesto. En este caso yo tengo este presupuesto 2020, el cual está en moneda dólar. El Estado puede estar aprobado, liberado o planificado. Tengo aquí algunos criterios, ¿verdad? Por ejemplo, si voy a manejar obligatoriamente un control dentro de los diferentes módulos, un control de presupuesto, y si voy a manejar flujos de efectivo. Esto está ligado mucho a lo que veíamos hace un par de semanas con la presentación del módulo de flujo de efectivo. Si yo tengo un estado de flujo, yo puedo asociar las diferentes partidas presupuestales a esos rubros del flujo de efectivo para que también me contemple la proyección de esos ingresos o salidas de efectivo dentro de mi flujo de efectivo. Aquí hay unos parámetros que me permite, si quiero manejar periodos cerrados o abiertos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, tengo una partida en donde voy a presupuestar $1,000 mensuales y el presupuesto durante un año, quiere decir que yo tengo $12,000 para presupuestar a lo largo del año. Si yo lo dejo como periodos abiertos, pues el sistema me va a ir o me va a permitir que yo pueda gastar ese disponible en un solo mes. No importa el mes que sea, siempre que haya un disponible a nivel general de la cuenta, de la partida presupuestal, pues me va a permitir ejecutarlo. Y está ligado a este parámetro que es el arrastre de saldos o cierre de periodos, que es si yo gasté y no gasté el total, ya que me permita llevar ese saldo al periodo siguiente. Y por otra parte, si lo dejo como periodo específico, quiere decir que si yo presupuesté 1,000 en el mes de enero, pues tengo que gastar únicamente esos 1,000 en el mes de enero y si no lo gasté, eso ya quedó pendiente por ejecutar y no se va a ejecutar en los siguientes meses, a menos que yo haga un ajuste presupuestal cambiando de periodo. Entonces, digamos, a nivel de la creación del presupuesto, esto es lo que se define a nivel básico y luego está la parte de la formulación. En la parte de la formulación, básicamente es decirle al presupuesto qué centros de costo y qué partidas contables quiero presupuestar. Si vemos acá, tenemos estas cuentas de gasto que se llaman gastos de publicidad y comunicación. Y aquí vemos que tengo celular y beepers, conexiones a internet. Y si ingresamos a conexión a internet, vemos que lo tenemos al centro de costo 3, que es el distribuidor 3, la unidad operativa, y aquí, bueno, lo voy a mencionar nada más. Esto de las unidades operativas es más o menos el equivalente al manejo de los paquetes dentro de la contabilidad y me permite también manejar presupuestos consolidados. A nivel de la formulación, pues prácticamente aquí yo le he dicho cuál es el monto que voy a presupuestar por cada mes. La forma de ingresarlo normalmente o lo más tradicional es que se utiliza una plantilla de Excel y se hace por medio de este asistente que es el cargador dinámico, el cual por medio de esa plantilla de Excel prácticamente se cargan todos los montos a presupuestar. Aquí hay una plantilla donde están todos los montos a presupuestar y básicamente que lo hace bastante ágil a la hora de preparar un Excel y cargarlo. Pero luego también hay otras modalidades de formulación, las cuales me permite ingresar, por ejemplo, un monto fijo o un monto que sea incremental. Ahí va a depender de si yo quiero hacer un incremento, por ejemplo, del 10% a un monto ya establecido, pues esta constante lo que hace es automáticamente me llena todos los meses con esos porcentajes que yo le he definido. Pero bueno, en base a la formulación, yo ya tengo uno aquí listo y quiero que vean únicamente el ciclo o el flujo de la información de cómo se maneja. Voy a, por ejemplo, ingresar al módulo de compras. Bueno, para los que nunca habían visto nuestro ERP, este es el integrador, aquí están los diferentes módulos.
Y en el módulo de compras, básicamente tenemos diferentes operaciones. Voy a partir por una de las básicas, ¿verdad? Que es la orden de compra, para poder simular una compra. Vamos a Gracias, darle Carlos. acá. Perdona que te interrumpa antes Dime. de que sigas con la orden de compra. Solamente quiero recordarle a nuestros invitados que pueden realizar sus preguntas en el panel derecho que ven en su pantalla. También ahí pueden descargar en la parte de documentos la presentación de este webinar. Muchas gracias. Ok, gracias, Lorena. Bueno, antes de pasar con la orden de compra y para que me sigan un poco sobre el ejercicio que quiero mostrar, voy a ingresar aquí a control presupuestal y dentro de ese presupuesto voy a hacer una consulta, vean, de una de las partidas. Entonces vemos acá, si ingresamos al presupuesto 2020 operativo, estas son todas las partidas que tengo contempladas en ese presupuesto y por aquí tengo una partida o una cuenta, perdón, que se llama inventario de consolas. Entonces vamos a simular la compra de consolas. Entonces tenemos aquí inventario de consolas, un autorizado original de $14,000. Y si lo vemos a nivel de los centros de costo, está a un solo centro de costo genérico, ¿verdad? Y vemos los asientos que hay a nivel del presupuesto, que prácticamente es la de asignación. Aquí nos dice que yo hice una partida de asignación por $14,000. Entonces, vamos a dejar esta pantallita por aquí, abierta, y vamos a ingresar a la parte de las órdenes de compra. Si ingresamos una nueva orden de compra, vamos a seleccionar al proveedor. Okay, seleccionamos al proveedor. Le vamos a decir que de la bodega 1, con fecha 15, le vamos a decir que el artículo que quiero comprar va a ser el de consolas PS4. Okay. Le vamos a decir que a la bodega 1 voy a ordenar 100 unidades. Esto da un monto total de, bueno, quiero ver, 37,500. Okay. Le vamos a dar grabar. Y le dimos aprobar a la orden. Ahora sí revisamos aquí en la ejecución. Ok. En este momento, si vemos, hablábamos un poco de la flexibilidad. Ya teníamos un aprobado de 14,000 para esta cuenta. Y a nivel de los parámetros, pues yo le dejé una flexibilidad para que me permitiera sobre ejecutar el presupuesto. Entonces, si vemos, tenemos 14,000, un por ejercer recibir de 28,000 y tenemos un comprometido de 42,000, que sería prácticamente el asiento que acabamos de hacer en este momento. ¿Verdad? Si vemos aquí hay un apartado de 42,000, ¿verdad? Que va producto de la orden de compra que se acaba de ingresar. Luego, para ya hacer el ejecutado, pues prácticamente habría que recibir esa orden de compra. Ahora, si vemos otro ejemplo, si vamos al módulo de cuentas por pagar, y realizamos un quedan para la provisión de una factura, tenemos por acá, vamos a seleccionar al proveedor, por ejemplo, a import, vamos a hacer una nueva factura. Asociamos una nueva factura a nuestro quedan.
Seleccionamos una factura, le ponemos el subtipo, definimos las fechas y el número de documento. Por un monto de 750. Okay. Vamos a darle grabar y en ese momento me genera la partida contable. Vemos que a nivel de la generación de la partida me está afectando una cuenta de celulares, la cuenta 40201 por 750. Y en el quedan, si lo vemos a nivel de las transacciones normales que se hacen, lo único adicional que se debe de hacer es que al quedan se le da generar apartado. Y esto me genera automáticamente, si lo vemos aquí en auditoría, en información presupuestal, me está mostrando qué presupuesto me está afectando y qué movimiento presupuestal. Con la parte de los movimientos del presupuesto, y es importante aclararlo, dentro del módulo de control presupuestal se van a ir generando una serie de transacciones que son las partidas presupuestales, que son muy independientes a las partidas contables. Esto lo menciono porque no es una simple comparación versus las partidas que se encuentran en la contabilidad, sino que el módulo de control presupuestal lleva su propio control de generación de asientos presupuestales. Entonces, si revisamos la cuenta contable a nivel del presupuesto, si revisamos, voy a salirme de acá, vamos a ingresar al módulo de control presupuestal, consulta de partidas, seleccionamos el presupuesto 2020 y hablábamos de que teníamos por aquí una cuenta que era la de conexión celulares y vipers. Entonces vemos que ahí ya me está afectando el comprometido. Aquí hay 1.375, pero si revisamos, hay diferentes asientos del comprometido. Y si revisamos el último, ¿verdad? Aquí está el de 750 que se acaba de realizar. Entonces, ¿cuál va a ser la dinámica o cómo se va a comportar el flujo de esta información? Hay un autorizado original, ¿ya? El cual se definió a la hora de la formulación. Hay ampliaciones, reducciones, que ya les voy a explicar cómo se van a afectar. Luego está el autorizado modificado, que sería ya producto de las modificaciones de ampliación o reducción que se hicieron. Y luego el comprometido, que serían todas las reservas que se van haciendo de los diferentes módulos. Ya les voy a explicar brevemente cuál es el proceso para pasarlo del comprometido al ejercido, que es básicamente ir ejecutando las transacciones. En el caso de las órdenes de compra, de las compras, es recibir la mercadería. En ese momento me lo toma del comprometido y lo pasa ya al ejecutado, a la hora que esa orden de compra ya se reciba. En el caso de la contabilidad, si hago una partida de diario, pues me lo genera como comprometido y a la hora de mayorizarlo, ya me lo genera como el devengado. Un poco ver cuál es la forma de hacer alguna modificación, ¿verdad? Y para eso voy a generar un reporte para que ustedes puedan ver cuál es el reporte de actuación. Si vemos aquí en el módulo, tenemos una sección de reportes y vamos a generar este que dice presupuesto detallado. En este presupuesto detallado, vemos que tenemos acá el presupuesto 2020. Vamos a seleccionar un formato, le vamos a decir que lo queremos ver por periodo, que incluye el desglose, quiere decir que me incluya cuáles son los centros de costo que hay dentro de cada partida, que me
despliegue la información de todas las columnas, ¿verdad? El asignado original y sus ampliaciones. Y le vamos a decir que me lo genere aquí en el escritorio y le vamos a poner presupuesto 2020. Le vamos a dar exportar. En este momento me está generando el archivo. Ok, ahí dice que el reporte fue generado con éxito. Y revisamos la ruta. Tenemos aquí presupuesto 2020. Ok, aquí me genera el reporte. Y si vemos, me presenta la información de las partidas presupuestales y luego las diferentes columnas que tiene el presupuesto. Si revisamos un poco a nivel de, vamos a darle inmovilizar. Si revisamos aquí, por ejemplo, el de gastos y le damos a ampliar por centro de costo, vemos que aquí me aparece el comprometido, ¿ya? El autorizado original, el ya devengado, que no hemos aplicado nada, y un por ejercer, que sería el saldo disponible. Vemos que aquí ya me está contemplando, ya me está restando lo comprometido, ¿ya? De las diferentes transacciones. Ahora, lo que les quería mostrar aquí, ¿qué pasa si en algún momento es necesario hacer una modificación presupuestal? ¿Ya? Yo puedo tener aquí conexión a internet, por ejemplo, no se va a hacer ningún gasto de esta partida presupuestal, que en este caso es de $54,000. Entonces, yo podría definirle que quiero pasar de esta partida presupuestal a esta otra, que sí se va a realizar un gasto importante en el año, supongamos. Entonces, podríamos utilizar estas dos, por ejemplo, y vamos a irnos a la parte del control presupuestal y vamos a hacer un movimiento presupuestal. Vamos a ingresar acá. Le vamos a dar una nueva partida presupuestal. Le decimos qué presupuesto queremos afectar, que sería el 2020. ¿Qué tipo de movimiento queremos afectar? El módulo, si bien trae para poder realizar cualquier tipo de transacción a nivel del presupuesto, lo ideal, si está integrado con los diferentes módulos, es que todos estos de cobrado devengado por recibir, ejercido aportado, vienen alimentados de los diferentes módulos, llámese cuentas por pagar, cuentas por cobrar, compras, caja chica, activo fijo. Entonces, el sentido o la idea de esta opción, cuando todo está integrado, es que lo que yo tenga que estar ejecutando acá o realizando es solo modificaciones presupuestales. Como les digo, sin embargo, está la opción para poder hacer de forma manual las partidas presupuestales en el caso que no lo tenga integrado, ya sea porque sea un presupuesto de consulta o que no sea de validación. Entonces, le vamos a decir que a nivel de partida vamos a utilizar el centro de costo y aquí va a depender de, si vemos, si hablamos de querer sacar de esta partida, vemos que en el centro de costo distribuidor 1 tenemos $24,000. Entonces vamos a utilizar este centro de costo, que sería distribuidor 1, y la partida, bueno, de hecho aquí la puedo digitar o la puedo consultar y que se me despliegue de todo el catálogo de partidas que tenga. Y le vamos a poner qué monto es el que quiero trasladar. En este caso me está mostrando que su saldo actual
es de 24,000, vamos a trasladar 10,000. Aquí son dos tipos de modificación presupuestal. La líquida sería si quiero afectar el total general del presupuesto, es decir, si la suma de todas mis partidas presupuestales suman, por ejemplo, $100,000, si lo hago líquido, quiere decir que yo quiero aumentar o disminuir esos $100,000 por medio de una partida presupuestal. Pero si lo hago compensado, quiere decir que ese total global del presupuesto se mantiene y lo que quiero es únicamente pasar de una partida a otra. Prácticamente es como pasarse de una bolsa a otra el mismo dinero. Entonces prácticamente tenemos aquí que va a ser un compensado. Le vamos a decir que lo vamos a pasar siempre al centro de costo distribuidor 1, pero de la cuenta contable 402 de celulares. Entonces le decimos que también son 10,000. Okay, le estamos diciendo que es compensado. Okay. Ah, perdón. No me había fijado que en ambos casos estaba poniendo que era una ampliación. En este caso lo que quiero es reducir de couriers y ampliar en celulares. Entonces, ahora sí, ya tengo la partida de ajuste presupuestal compensada. Y lo que corresponde ahora es aplicarlo. Entonces, si ahora revisamos, y no voy a generar el reporte, pero sí me voy a ir a la parte de consultas del presupuesto para que puedan ver cuál fue la afectación que hizo esa transacción de ajuste presupuestal. Entonces, si revisamos acá, tenemos la cuenta de celulares y vemos que ya nos muestra aquí que el autorizado original de 2.900 tiene una ampliación de 10,000. Si vemos aquí a nivel de los asientos de los ajustes, vemos que hay, aquí lo vamos a ordenar por número. Tenemos aquí el número 127, ¿ya? Que es una ampliación compensada por $10,000. Y esto ya me está afectando al total disponible por ejercer de la partida. Luego, si me voy a la otra cuenta o a la otra partida presupuestal, que era la de guías, vemos que lo hemos dejado con un valor de menos 5,500. Esto es por el tema de los centros de costo, ¿verdad? Luego, a nivel de las diferentes integraciones, y aquí sí voy a ir de manera muy superficial en aras del tiempo, en los diferentes módulos hay unas opciones que se deben habilitar a la hora de ya empezar a utilizar la integración, ¿ya? Para que me haga realmente el control a la hora de las transacciones. Si vemos aquí en la parte de los parámetros, hay una opción, una pestaña que se llama presupuesto y le decimos que tengo una integración con control presupuestal, le decimos a qué presupuesto y aquí hay algunos parámetros para que si el IVA va a ir afectado o no del total de la orden. Luego, a nivel de la contabilidad general, es muy importante, aparte de marcar la integración, es que las cuentas contables deben tener marcado un check que es el de si participa o no dentro de los cálculos del presupuesto. Entonces, si revisamos aquí, hay un check acá abajo donde dice valida presupuesto CR. Si yo tengo marcada esta opción, quiere decir que a la hora de hacer una partida de diario, automáticamente se va a generar el apartado presupuestal. Y esto, de hecho, si lo tenemos habilitado, lo podemos revisar aquí en las partidas de diario. Si revisamos estas partidas de cuentas por pagar, vemos aquí que hay un apartado en donde dice cuál es
el presupuesto y qué asientos de apartado y de ejecutado se van a ir realizando. Entonces yo podría, por ejemplo, seleccionar aquí el presupuesto 2020 y decirle que para esta partida contable me genere el apartado presupuestal. Entonces vemos en este momento, ya me generó el apartado 128, que sería utilizando estas cuentas que están acá. Luego, si lo mencionamos así, ¿cuál es la dinámica o el flujo de información? Del módulo de flujo de caja, prácticamente, bueno, quienes han tenido la oportunidad de conocerlo, se hacen los vales de caja chica, que es donde se registran los gastos. Hay un vale provisional, que es prácticamente cuando se entrega el dinero a alguna persona que va a realizar el gasto. Ese vale provisional eventualmente se convierte en un vale definitivo, que es ya cuando se amparan las facturas que componen ese vale. En el ciclo lógico del módulo, cuando se hace el vale provisional, se genera el apartado presupuestal y cuando ya se le componen, o más bien se le complementa con las facturas y se transforma en un vale definitivo, se transforma en ya el ejecutado presupuestal. Eso en el caso del módulo de caja chica. En el módulo de control bancario, bueno, están todas las transacciones y documentos que se generan de la parte de bancos. De contabilidad ya hablábamos, que son las partidas de diario que se generan y a la hora de mayorizarlo, prácticamente ya genera el ejecutado. En el módulo de cuentas por pagar, cuando se generan los cheques o contrarrecibos, perdón, cuando se generan los quedan o contrarrecibos, como se llaman acá la opción dentro del módulo, y eventualmente ya cuando estas transacciones son pagadas, pues pasan al ejecutado. Y en el módulo de compras, cuando se realiza una orden de compra y eventualmente esta orden de compra se recibe, ya que ya se aplica el inventario, ya pasa al ejecutado de la provisión que se hizo a nivel de control presupuestal. Yo me quedaría hasta acá. Como les digo, el módulo es bastante amplio. Yo podría mencionarles la integración que tiene y hacer ejemplos de transacciones con los diferentes módulos, pero la idea de este webinar es, como les digo, que tuviesen una idea clara del alcance que tienen los diferentes módulos de nuestro ERP y que también ustedes tengan una idea de cómo poder implementar el control del presupuesto en sus compañías. Yo me quedaría hasta acá, les agradezco el tiempo y cualquier duda, pues quedo disponible. Gracias, Carlos. Damos paso a Fernando Calderón, nuestro gerente de base instalada en El Salvador. Muchas gracias, Carlos. Muy buena demostración y explicación de cómo nuestras herramientas les permiten a nuestros clientes potenciales o les permitirían a nuestros clientes potenciales y de nuestra base instalada analizar y controlar sus presupuestos. Me permite en este momento hacer del conocimiento de nuestros invitados, tanto de la base instalada, que tenemos los módulos de flujo de caja, control presupuestal, presupuesto financiero y caja chica en condiciones y precios especiales. Pueden ponerse en contacto con su servidor o con Lorena Méndez si tienen alguna consulta sobre estas promociones. Para el caso de nuestros invitados de otros países, pueden ponerse en contacto con su gerente de base instalada de su país correspondiente. Para el caso de nuestros invitados, que son clientes potenciales que también han asistido, pueden ponerse en contacto con Carlos Arévalo. Si tienen alguna duda o alguna consulta o requieren alguna demostración más amplia sobre los módulos que se han presentado en esta ocasión o módulos o suites adicionales, ¿verdad? Entonces, damos paso, por favor, a la sesión de preguntas. Agradecemos su presencia. Muchas gracias, Fernando. Damos paso al área de preguntas. Me pregunta por acá Violeta. Una pregunta. Al momento de formular el presupuesto, ¿cada área de la compañía puede armar una plantilla o archivo para importarla al sistema?
Sí, sí es posible hacer cargas parciales, ¿verdad? Dependiendo cuáles son los centros de costo y partidas de cada departamento, se puede hacer una preparación o formulación independiente y luego se puede ir cargando, ya sea en una plantilla consolidada o cargando archivo por archivo. Sí. Ok, y pregunta también, ¿es posible hacer copias del presupuesto del año previo, el ejecutado, para formular uno nuevo del próximo año? Sí es posible también, como digo, estas partes me las salté, pero sí hay unos procesos en donde prácticamente me permite hacer una copia del presupuesto anterior y dentro de las funciones que veíamos a la hora de formular, hay unos botones que me permiten, por ejemplo, si yo voy a formular mi presupuesto igual al del año pasado, yo hago la copia del presupuesto y utilizo estas funciones para poder ir haciendo poder ir incrementando, disminuyendo en porcentaje o en montos los montos que ya tenía del año pasado. Entonces prácticamente se ingresa la opción de formulación, se copia y puedo utilizar las funciones para ir incrementándole un porcentaje a lo que ya tenía. Gracias, Carlos. Por acá nos pregunta Adriana, ¿el sistema permite hacer cambios o ajustes a un presupuesto ya aprobado? Sí, el presupuesto va a seguir estando aprobado. De hecho, el estado en el que queda a la hora que ya entre en funcionamiento, digamos, o en validación, es en estado liberado. Ese estado no va a cambiar hasta que se cierre, pero se pueden ir haciendo modificaciones presupuestales, que es un poco el ejemplo que veíamos recién, de poder ir haciendo ampliaciones o reducciones al presupuesto, ya sea de forma líquida, es decir, aumentar el monto total del presupuesto, o también haciendo una compensación con otras partidas que a lo mejor no van a tener movimiento y puedo utilizar ese disponible en otras partidas que sí van a tener movimiento. Gracias. Nos pregunta Milagro, estimados, si tenemos dos empresas hermanas, ¿podríamos hacer un solo presupuesto? En ese caso, como el módulo valida transacciones de los diferentes módulos, sí habría que hacer dos presupuestos independientes por cada compañía. Esto por lo menos hablando del módulo de control presupuestal, porque como les digo, las validaciones las hace a nivel de módulos y las transacciones están en cada compañía. Si se quiere hacer un presupuesto consolidado, ahí sí estaríamos hablando de un presupuesto únicamente financiero, con el módulo de presupuesto financiero, haciendo una compañía holding, haciendo la parte de consolidación financiera y ya en esa holding hacer únicamente la comparación a nivel de las partidas y centros de costo. Gracias. Nos pregunta nuevamente Adriana que si podríamos tener una reunión a posteriori al webinar para profundizar en el sistema. Claro, con mucho gusto. La Gracias, coordinas tú, Adriana. Lorena. Nos deja por ahí sus datos al final en la encuesta para poder contactarla. Gracias, dice Milagro. Quedó aclarado el punto. A la orden. Bien, en aras del tiempo vamos a ir cerrando. Agradecemos a todos su atención en nombre de Softland. Al finalizar este webinar, les vamos a solicitar que nos ayuden a completar una encuesta de satisfacción que se les presentará en sus pantallas, en la que pueden indicarnos si desean ser contactados o desean que se imparta un tema en especial. El día de mañana, jueves, van a recibir la grabación de este webinar. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias. Feliz día. Chao.